deja lo que estás haciendo y vente conmigo. Él nunca se imaginó eso. Igual usted, igual yo. Jamás y nunca pensamos nosotros creer que Cristo iba a tomar parte de nuestras vidas, parte de tu casa, parte de tu empresa, parte de tu nación. Jamás y nunca pensamos nosotros creer de que la manifestación de Dios se iba a estar cumpliendo en su vida, en mi vida, en la vida de la persona, en su casa. Jamás y nunca pensamos creer que eso iba a sucedernos a nosotros. Pero el cumplimiento de la palabra profética se cumple cuando Dios declaró en una palabra: desde el vientre de tu madre te predestiné para que tú fueses profeta a las naciones. Quiere decir que cuando Dios te enseñaló, aún desde el vientre de tu madre, Dios te predestinó para este tiempo. Dios te predestinó para que fueses lleno del Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo donde las manifestaciones del Espíritu se te están manifestando. Unos son manifestaciones visuales, unos son manifestaciones audibles, unas son manifestaciones por sueño, unos son manifestaciones. Pero la manifestación de Dios se compadece cuando el pueblo se siente totalmente revestido del Espíritu Santo de Dios. Hay personas que hablan de Él, pero no tienen manifestación de Él. Y niegan y reniegan que Él no existe, porque no sienten manifestaciones de Dios. ¿Están aquí, iglesia? Pero ¿por qué no tendrán manifestación de Dios? Pueden estar hablando de cualquier manifestación, pero esto solamente se plasma sus ojos, lo que está escrito en la Biblia. Dice, esto lo que está plasmado en algunas personas, dice, esto pasó. ¿Están aquí, iglesia? Esto que está aquí, para ellos pasó. Pero nunca se llegan de dar de cuenta ellos que al leer las escrituras dice que Él vendrá. Amén. En la escritura, en cualquier escritura, se menciona que viene una venida, que debemos de estar revestidos del poder de Dios para que nosotros podamos ver las manifestaciones cuando Él venga, porque Él viene por un pueblo revestido por el Espíritu Santo de Dios. Aún hay personas que reniegan creer que existe el Espíritu Santo de Dios y lo tienen como que fuese no sé quién, pero a nadie le interesa hablar del Espíritu de Dios. Hablan de todo, hablan de Pablo, hablan de Silas, hablan de Moisés, hablan de Aarón, hablan de todos ellos, pero nunca te llegan a hablar del Espíritu Santo de Dios. Te hablan de tantas cosas, te pueden hablar, y nunca te hablan de un revestimiento del Espíritu. ¿Están aquí, iglesia? Pero cuando hubo ese revestimiento del Espíritu, dice aquí, dice la misma Biblia, dice que en Jerusalén, dice que habitó un hombre piadoso de todas las naciones bajo el cielo, y fueron traídos, se juntó en multitud. El versículo 6, léamelo ahí, por favor. De hecho. Sí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Siga. Y estando atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Amén. En Frigia. Amén, 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 amén. Gloria a Cristo, gloria a Cristo.
Pero nota el versículo 7 que dice: y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos? Es decir, que ellos decían, no son galileos, no son de aquel lugar, no son de aquella nación, no son ellos de aquel lugar. Todos estos que hablan, como pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido. Para ellos se maravillaron a escuchar a un pueblo donde verdaderamente este pueblo había sido revestido. Este pueblo, para ellos mencionar que eran galileos. Galileos eran personas que estaban en Jerusalén, personas que fueron revestidos por el Espíritu Santo. Para ellos se sorprendieron en ver visto a unos hombres de Galileo, de allá de aquella región, allá en Jerusalén, para que notificase el lenguaje donde para ellos se confundieron, aún escuchándolo en la lengua traducida en ellos. Por eso ellos le dijeron, ¿cómo y de qué forma nosotros entendemos su lenguaje? Estos no son galileos. ¿De dónde y de qué forma ellos pudieron estudiar para notificarnos a nosotros una noticia? No solamente la noticia se le confirmó a ellos, sino también esa noticia se le dio notificación a muchos pueblos cercanos donde estaban ellos. Por eso un revestimiento del Espíritu Santo deja de qué hablar. Amén. 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 El revestimiento del Espíritu Santo es tan necesario en la vida de un creyente, porque a través del revestimiento del Espíritu Santo de Dios, Él nos guiará, Él nos mostrará, Él nos fortalecerá, Él nos dará todo lo que usted y yo necesitamos en el caminar de cada persona, como el Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros. Es el revestimiento del Espíritu Santo. Por eso que muchos nosotros debemos de estar indagando, debemos de saber entender que las Escrituras nos muestran que debemos de ser llenos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Él es, como se dice, Espíritu. Él es un Espíritu. Por eso que su palabra declara en el principio. El Espíritu de Dios. ¿Ven? Se movía. ¿Qué se movía? El hombre. Se movía, ¿qué se movía? El hombre. ¿Qué se movía ya? El Espíritu. Estamos hablando del Espíritu. Por eso que la palabra dice que nosotros no debemos de estar pegados a las cosas del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Por eso nosotros debemos, en el pueblo, siempre debemos de tener un revestimiento del Espíritu de Dios. ¿Para qué tenemos que tener el revestimiento del Espíritu Santo de Dios? Porque cuando nosotros estamos revestidos del Espíritu Santo de Dios, las personas tendrán es decir, darán en cuenta de cómo y de qué forma tú puedes estar hablando en su mismo lenguaje cuando usted es venezolano, por decir usted algo. Usted es venezolano y yo he tenido oportunidades de hablar en diferentes lenguas y traducir el lenguaje de inglés. Y yo nunca en mi vida hablé inglés, pero cuando vino el tiempo de revestimiento sobre nuestras vidas, yo pude hablar en inglés, yo pude hablar en francés, yo pude hablar en otros idiomas, aún cantando en el Espíritu, salmos, en el revestimiento del Espíritu Santo. Yo canté salmos y eso fue tan hermoso, estar en una habitación cuando verdaderamente me sentía soltero y tenía oportunidades, esto es entre comillas, oportunidad de estar metido uno puro en el Señor. Por eso que el revestimiento del Espíritu Santo de Dios, muchas personas dicen, ¿cómo y de qué forma pueden estar revestidos unas personas que están encarceladas? Unas personas estarán dándose de cuenta diciendo, es que ellos ¿qué van a estar haciendo? Están aquí, iglesia. Están aquí. Entonces las personas dirán,
¿Cómo y de qué forma Dios transforma al delincuente, que para el mundo es un delincuente? Es un asesino, es todo. Es verdad, cometieron sus errores, pero ellos allá, Dios le permitió conocerlo a él en la cárcel. Por eso que la palabra del Señor menciona: y acordaos de los presos, como que tú también estuvieses preso juntamente con ellos. ¿Cómo y de qué forma la persona se va a dar de cuenta qué es lo que sufre un preso, si es que nunca había estado preso? Por eso que el Señor menciona y dice: estuve preso y nunca me visitaste. Estuve en la clínica, estuve enfermo y nunca me visitaste. Estuve por allá pidiendo algo y nunca me diste un pan, nunca me diste agua, nunca me diste nada. En ese tiempo el Señor le va a decir a cada persona: pero por cuanto a él no se lo hiciste, me lo hiciste a mí también. ¿Ves cómo son las cosas del Espíritu de Dios? Entonces hay personas que le dan miedo ir por una cárcel. No, yo no voy porque nunca he tenido la oportunidad de ir para allá. No, ¿para qué va a hablar ahora de las personas que son cambiadas por el Espíritu Santo de Dios? Más bien usted quédese tranquilo, no diga nada, porque usted no sabe nada de nada. ¿Cómo entonces va uno a decir que la persona sale de una cárcel y dice, la persona dice: no, ese es el mismo? Ese es el mismo, igualito, ese es igualito. No diga nada, porque usted no estuvo donde estuvo él. Usted puede hablar cuando usted verdaderamente va, visítalo, comparte con ellos y usted los conocerá a ellos. Entonces, un revestimiento del Espíritu nos muestra a que nosotros tengamos una comunicación con él. Y él nos dará cuenta a usted y a mí, llevarnos donde está la necesidad, donde está el lugar que Dios escogió para que usted esté ahí también. Amén. Gloria al Cristo. Alabe Cristo. Use algo, use los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Use los instrumentos. Eso, use los instrumentos. Esos son los instrumentos, los aplausos. Amén. Cuando se le diga: ¿dónde están los instrumentos? Entonces la gente seguro va a buscar una batería, un sofá. No, denle las palmas, denle los instrumentos. Esos son los instrumentos. Amén. La lengua, el aplauso, mi papá silba ahí, denle el instrumento. Esos son los instrumentos. Gloria a Cristo, denle gloria a Cristo, denle sus instrumentos ahí. A la cuenta de 3, usted va a usar los instrumentos que el Señor le dio. 1, 2, 3, denle los instrumentos. Esos son los instrumentos. Aleluya. Esos son los instrumentos. Aleluya. Gloria a Cristo. Entonces a estas personas se sorprendieron oído su mismo lenguaje. ¿Cómo y de qué forma la manifestación del Espíritu Santo se haya de estar llegando hacia la vida del creyente, en la vida de aquel hombre que donde el Dios Jesús le analizó entender el nacimiento de Nicodemos? Nicodemos tenía una aventura que él deseaba reconocer, él deseaba estar en esa aventura. Esa aventura que Nicodemos deseaba establecerse, era ser lleno del Espíritu Santo. Por eso que Nicodemo se confrontó en Jesús diciendo: ¿cómo y de qué forma voy a ver yo el reino de los cielos? Si es que debías de nacer de nuevo, de agua y de espíritu. La manifestación del Espíritu declara que en su primer tiempo el Espíritu Santo se movía. ¿Sobre qué se movía él? Sobre las aguas. ¿Sobre dónde? Las aguas. Sobre las aguas. Esa es agua. Y cuando el Espíritu de Dios se manifestaba sobre la faz de las aguas, es el Espíritu de Dios. Se movía sobre las aguas y ahora
se mueve en mí. Mi corazón. ¿Eh? Y ahora se mueve mi corazón. Se mueve en mi corazón. ¿Ven? En mi corazón. Espíritu de Dios. ¿Ven? Eso es. Sobre Ven. las aguas. En el principio en el Espíritu de Dios, ¿ven? Se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo en mi corazón. Mi corazón. ¿Ven? Entonces ese es el revestimiento del Espíritu de Dios. Amén. Cuando en el tiempo de Pentecostés Se siente. dice que ellos tuvieron, iglesia, en el tiempo de Pentecostés ellos tuvieron la necesidad de estar juntos. ¿Cómo y de qué forma se manifestará Dios si una persona no se junta con otra persona? En la misma escritura declara cómo y de qué forma se calentará uno si el uno no se acerca al otro. Amén. ¿Cómo y de qué forma se van a multiplicar si no hay matrimonios juntos? Entonces, al juntarse, al llegarse a Dios, usted está dando de cómo y de qué forma la manifestación de su espíritu llegará a su vida y llegará a revestirlos. Y usted podrá percibir, tener nuevas lenguas. Esas lenguas son lenguas angelicales que solamente la persona percibirá cuando usted hable en lenguas. Muchas personas declaran y dicen, ¿cómo, de qué forma estas personas hablan así? ¿Qué es eso? Algunos se sorprenden escuchar a una persona en lengua. Dice, uy, me da miedo. Me da miedo entrar a ese lugar porque hablan unas cosas que yo no entiendo. Pero las cosas que entienden no obedecen. Alabe Dios que vive. Alabe Dios que vive. Las cosas que entiende que son malas para su vida, esa dice, yo tampoco la entiendo. Alábele que vive. Él vive en medio de la alabanza. Él vive en medio de su alabanza. Amén. Él vive en medio de su pueblo. Él vive. Él está muy contento. Él está muy contento porque ustedes sienten la llenura del Espíritu Santo. Está muy alegre. Él me dijo ahorita, estoy muy alegre. Él no está triste. Él está muy alegre. Aquel que esté triste, dígale fuera. ¡Fuera! 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 El que esté triste, lamentándose, dígale fuera. ¡Fuera! Que esto no es para ti. Porque en el tiempo de Pentecostés se formó una fiesta. En esa fiesta fueron revestidos de poder. Es decir, que la palabra de Dios es poder. Muchas personas dicen dinamita. Es poder. Dinamita, en otra versión como que dicen es charay, por esto una palabra que sobre la dinamita. Es un nombre que hay, un nombre hebreo, dinamita. Después le informaré cómo se llama eso. Dunamis, ¿verdad? Es tsunami, eso. Dunamis. ¿Ah? Dunamis. Tsunamis, eso, dinamita, eso es. Estaban todos juntos en un mismo sentir. Entonces, cuando las personas se juntan en un mismo sentir, usted puede afirmar de que usted pueda conversar, escuchar un mismo lenguaje, una misma expresión, algo que se desea que venga, algo cuando se juntan personas a tener diálogo, a una conversación, a un ajuste, a algo. Usted está dando de cuenta que debemos de estar juntos para podernos escuchar y podernos realizar a lo que verdaderamente deseamos ver. Aún en cualquier lugar donde usted expresar como que alguien quisiese a escuchar algo. Alabe a Dios con su instrumento. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! En el libro de el libro de Hechos, capítulo 1:5 dice:
Pues cuando bautizaba con agua, pues Juan bautizaba con agua, pero vosotros